Bienvenidos a Claves de la Política Internacional. A más de una semana del brutal ataque por parte del ejército israelí contra la Flotilla de la Libertad, que dejó, según datos oficiales, 9 muertos y decenas de heridos, el mundo continúa convulsionado. Este nuevo crimen de parte del Estado sionista generó una crisis a nivel internacional, tanto política como diplomática. Una crisis de la que ningún país hoy puede desentenderse. La reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, realizado el pasado lunes 31, fue considerada de urgencia y duró más de 12 horas. Sin embargo, lejos de rechazar el ataque del Estado de Israel y de condenar los argumentos del gobierno derechista de Netanyahu, la ONU se limitó solo a lamentar las muertes y los heridos y a pedirle al Estado de Israel una investigación imparcial. Como era de esperar, el gobierno israelí rechazó esa propuesta de las Naciones Unidas y ahora dice que está discutiendo con Barack Obama cómo realizar esa investigación. Vale recordar que el propio presidente estadounidense considera prematuro condenar a Israel por el ataque a la flotilla, desconociendo las evidencias registradas a través de videos y también desconociendo la trascendencia internacional que tiene la flotilla humanitaria que conducía a centenares de militantes, pacifistas, intelectuales y referentes de organismos de derechos humanos a la Franja de Gaza. Netanyahu ya dejó en claro que más allá de toda crítica, la política de su gobierno no va a cambiar. Por eso, y ante la evidencia de los objetivos terroristas y genocidas de parte de Israel para con la población palestina, miles de personas en todo el mundo salieron a las calles a repudiar este nuevo ataque. En las franjas de Gaza y Cisjordania, en Jerusalén, Haifa y otras ciudades israelíes, en Turquía, recordemos que 4 de los asesinados eran turcos, en Yemen, Bangladesh, Grecia, Austria, Italia, Francia, el Reino Unido y en España, como en otras grandes ciudades del mundo. El martes 1 de junio, en Chicago, miles de personas se movilizaron hacia el consulado israelí. Compartimos el informe que nos manda nuestro corresponsal desde allí. What happened was that we had 7 ships that were proceeding in Gaza to break the siege. We were loaded with humanitarian supplies. Despite the threats of Israel to stop us by any means necessary, we continued on our way. The first ship to be stopped was the Turkish ship. When it was obvious that we could not outrun the Israelis, they hoisted a white flag. They were in international waters, and Israel still chose to attack that ship. There are anywhere from 10 to 16 people dead. There are up to 60 people injured, and hundreds are under arrest by Israel and in Israeli custody now. We had to be here today. We had to. There was no way we would be left out of this demonstration here today. Because this movement is our movement. And our movement is your movement. We are one single big movement. All of us. All of us. Let it be known, let the history book show, so that when our children's open up the history book, they see that we gathered here today, June 1st in Chicago, in front of the Israeli consulate. And this is where we shook the world. This is where we changed. This is where the movement began. This is where we freed Palestine. El viernes 4, en la capital boliviana,
también se repudió el ataque israelí a la Flotilla de la Libertad. De la movilización participó la Liga Obrera Revolucionaria, la organización hermana del PTS de la Argentina. Compartimos el informe ahora de los compañeros que nos envían desde La Paz. Aquí en la concentración a nombre de la comunidad palestina en La Paz, en repudio contra los actos de genocidio y contra la matanza de que cometió el Estado terrorista de Israel contra nuestros hermanos activistas de ayudas humanitarias internacionales de la Flotilla de la Libertad por Gaza. Esta gente estaba llevando alimentos y ayudas de alimentos básicos a sus hermanos que están bajo del bloqueo más de 3 años en la Franja de Gaza. Desde el 2007 está la gente, hay 1,5 millones de habitantes, está bajo el bloqueo. Gueto que ha hecho Israel contra nuestra gente en la Franja de Gaza. En realidad, una vez más, demuestra esos actos de genocidios y desnuda al Estado de Israel cómo ha creado a las matanzas de los países vecinos, en especial los árabes y los palestinos. Pedimos justicia para nuestra gente y además pedimos juicio para los representantes y las cabecillas de estos actos genocidios, lo que son Ehud Barak y Lieberman y Benjamin Netanyahu, lo que están encabezando y han dado el orden para cometer estos actos barbáricos contra los activistas internacionales. Vencer por la derrota de Israel, luchar, vencer por la derrota de Israel, luchar, vencer por la derrota de Israel. Israel, sionista, Estado terrorista. Israel, sionista, Estado terrorista. Israel, sionista, Estado terrorista. Israel, sionista, Estado terrorista. En Buenos Aires, el viernes 4, también hubo una importante movilización a la Embajada de Israel en la Argentina. Recordemos que el lunes 31, a horas de los asesinatos, también se había realizado una movilización en la capital argentina. La movilización del viernes fue convocada por decenas de organizaciones, entre ellas organizaciones de la comunidad musulmana, de la comunidad árabe y la comunidad palestina, y también organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, culturales y partidos de izquierda. Nos despedimos hasta la próxima emisión de Claves de la Política Internacional, compartiendo este informe de TVPTS sobre la movilización en Buenos Aires. Sionista, vos sos el terrorista, Estado sionista, vos sos el terrorista, Estado sionista, vos sos el terrorista, Estado. A ver, jefe, si viene acá. Vos sos el terrorista, Estado sionista, vos sos el terrorista, Estado sionista, vos sos el terrorista. La Confederación de Entidades Argentino-Árabes, la Organización Islámica Argentina, la Federación Argentino-Palestina y el Comité de Solidaridad con los pueblos agredidos por el sionismo-imperialismo, hemos convocado esta marcha de repudio a los crímenes del Estado terrorista de Israel contra la flota humanitaria. El ataque artero, traicionero y criminal de las fuerzas militares sionistas israelíes fue planificado con clara y evidente intención de no permitir que llegue la ayuda humanitaria que el pueblo palestino de Gaza necesita de forma urgente, y para seguir adelante con su operativo y con sus objetivos de limpieza étnica y expulsión que viene realizando desde hace más de 62 años al día de la fecha. Queremos homenajear desde acá a los compañeros solidarios asesinados por las fuerzas de agresión y ocupación israelí sionista. Bueno, del PTS estamos participando de esta marcha unitaria junto con las distintas organizaciones de la comunidad árabe y palestina en Argentina, los partidos de izquierda, organismos de derechos humanos, organismos estudiantiles también, repudiando la masacre brutal cometida por el Estado de Israel en contra de la flota de ayuda humanitaria a Gaza, exigiendo la ruptura de relaciones de Argentina con Israel y el cese del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur e Israel. Una verdadera vergüenza. El Estado de Israel y su carácter terrorista y asesino se demuestra todos los días. Esto ha sido una más de tantas otras masacres que hemos venido a condenar acá en estas calles,
donde está situada la embajada del Estado terrorista israelí. Y bueno, creo que son medidas elementales la movilización que hay que realizar en contra de esta masacre, que tiene que extenderse a lo largo y ancho del mundo, como ha ocurrido en tantos otros lugares, que es una vergüenza la complicidad con la acción de Israel, tanto de Estados Unidos como de los gobiernos de la Unión Europea, y el mismo comunicado de Naciones Unidas, que hace como si acá no hubiera pasado nada. Y también señalar que estamos por la libertad de aquellos compañeros como Martino, que están detenidos por haber protestado contra el Estado de Israel y contra la criminalización de todos aquellos que están siendo judicializados por haber denunciado los crímenes del Estado israelí.